Mis queridos decotubers, ya estoy aquí otra vez en un vídeo más de la Academia de Decoración. En algún vídeo anterior te hablé de las 10 cosas que no deberías comprar en decoración de interiores. ¿Lo viste, verdad? Si no lo viste, aquí te lo dejo. Creo que es un vídeo que tiene ya más de 1 millón de visualizaciones. Pero si hay algo más importante que lo que no deberíamos comprar en decoración, es otra cosa, es lo que no deberíamos hacer. En el vídeo de hoy veremos 10 cosas que no deberías hacer en decoración. Estos 10 consejos que te voy a revelar ahora mismo son cosas que he aprendido con el paso del tiempo y a partir de cometer mis propios errores. Sí, porque yo también cometo errores, no te creas aquí que soy la Marisabidilla de la decoración, yo me he equivocado muchísimo. Y creo que seguir estas reglas puede ser un buen punto de partida si no sabes por dónde empezar con tu proceso de decoración. Espero que te sean de gran utilidad y que las compartas con tus seres más queridos. Si no recibiste la notificación de mi último vídeo, es muy buen momento para que compruebes que tienes todas las notificaciones activadas. En la caja de descripción del vídeo te dejo el enlace al tablero de Pinterest donde he incluido todas las fotografías que verás en este vídeo. Y no me enrollo más, vamos ya con esas 10 cosas que no deberías hacer en decoración. ¡Empezamos! Número 1. Decorar sin definir tu propósito. Decorar por intuición está muy bien y todos lo hemos hecho y lo seguimos haciendo muchísimas veces. Pero la intuición no lo es todo, efectivamente. Más allá de la intuición, cualquier proceso de decoración debe de tener un propósito, un objetivo. Si no haces el ejercicio previamente de pararte a pensarlo y a definirlo, es muy posible que no logres que el resultado te guste del todo. Sin un propósito, sin un objetivo, te limitarás a tomar decisiones que sean posibles en tu espacio o a hacer cosas que te parece que quedan bien. Pero de ninguna manera podrás saber si estás tomando las decisiones más adecuadas para ti. Antes de colocar los muebles y los accesorios en una estancia, te recomiendo que te hagas algunas de estas preguntas. ¿Cuál es mi intención al decorar este espacio? ¿Qué quiero reflejar en él? ¿Cómo quiero que los demás se sientan al entrar en este espacio? ¿Cómo quiero sentirme yo? ¿Para qué debe servir esta decoración? Cuando tengas respuesta a estas preguntas, habrás encontrado tu propósito. Número 2. Ponerte a decorar sin conocer cuál es tu estilo o cuáles son tus estilos afines, los que te gustan. Antes de ponerte a decorar cualquier estancia de tu casa, es importante que trabajes en descubrir cuáles son los estilos de decoración que te gustan, que van con tu personalidad, que te hacen sentir bien. Para hacer este trabajo te recomiendo que te documentes, que navegues mucho por internet, que mires muchas revistas y si lo haces a través de internet, que te crees un tablero como hago yo en la red social Pinterest y que vayas guardando ahí, haciendo pin en todas aquellas imágenes de decoración que te gustaría tener en tu casa. Fotos de ambientes que te encantaría crear tú. Una vez tengas aproximadamente las 100 primeras imágenes, te parecerá mucho, pero te aseguro que se hacen volando. Párate a mirarlas, analízalas, mira a ver qué elementos hay en común y hazte una composición del lugar. Ten en cuenta que aunque en esas fotos encuentres elementos en común y un estilo definido, existen multitud de estilos de decoración y es muy posible que no sepas cuál es el tuyo, no sepas cómo se llama tu estilo. Para resolver este problema tienes varias alternativas. La primera es fijarte en el texto que acompaña las imágenes, porque en algunas de estas imágenes normalmente se hace alusión al estilo al que pertenecen. También puedes documentarte y aprender los distintos estilos de decoración, como mínimo los más representativos. Y aprovecho para decirte que estoy preparando un curso de estilismo online donde te voy a enseñar todo sobre los estilos de decoración, tanto a nivel de características como a nivel de accesorios, textiles, etcétera, etcétera. Y en este curso vas a encontrar un método no solamente para encontrar cuál es tu estilo, sino para poder ponerlo en práctica. Os mantendré informados a través del canal y también, por supuesto, a través de email a todas aquellas personas que hayáis ido a mi web www.academiadecoracion.com y os hayáis registrado. Si no lo has hecho, aprovecha ahora. Número 3. Comprar todos los muebles de golpe. Cuando estrenas una casa, no me digas que la ilusión
y las ganas de tenerlo ya todo perfecto, todo amueblado, puede ser el enemigo silencioso de tu decoración. Ese que te va a impedir luego tener buenos resultados. Todos hemos caído en este error alguna vez, yo por lo menos sí. Pero en decoración ten en cuenta siempre que lo bueno es enemigo de lo inmediato. ¿Qué quiere decir esto? Que antes de salir a comprar como una loca o como un loco, es preferible que te pares a trabajar un poquito en tu proyecto de decoración. Encontrar las piezas adecuadas, esas que te harán sentir tu casa como un lugar especial, que refleja tu personalidad, no es algo que puedas hacer en un solo día, tenlo por seguro. Todo eso lleva tiempo. Si tienes urgencia y tienes que entrar inmediatamente en tu casa, en ese caso, si te ves obligado a hacer compras rápidas de muebles, trata de comprar piezas muy neutras, muy provisionales y no gastarte mucho dinero en ellas, porque es muy posible que más adelante, cuando decidas cuál es tu estilo y quieras decorar tu casa bien decorada, acabes prescindiendo de ellas. Antes de decorar tu casa es bueno que vivas un poco la casa, que te familiarices con el espacio, que pienses qué usos le vas a dar a cada estancia y más vale que te tomes tu tiempo para elegir los muebles adecuados. Y no hay prisa, obtendrás mejores resultados si te tomas tu tiempo para elegir bien qué objetos metes en tu casa. En definitiva, no solo se trata de tener tu casa amueblada, sino que además todo lo que incluyas en ella debe tener un sentido, un propósito y una función determinada para ti. Además, si corres, también corres, valga la redundancia, de gastarte mucho más dinero y que acabes derrochando en piezas que podías haber encontrado más baratas si hubieras buscado un poquito más. Las mejores habitaciones son aquellas que se sienten vividas, recogidas y habitadas, como si hubieran evolucionado naturalmente con el paso del tiempo. Los diseñadores crean esta sensación con colecciones de piezas vintage y muebles que sepas que te seguirán gustando aunque pasen 2, 3 o 5 años. Así que si tu suegra viene a la ciudad y necesitas desesperadamente una mesa de centro para servir el café y que encuentre el salón perfecto, más vale que busques algo barato hasta que puedas encontrar esa mesa que te va a seguir gustando con el paso de los años. Y si no tienes idea de muebles que no pasan de moda, aquí te dejo enlace a mi vídeo 20 muebles que no pasan de moda. No te lo pierdas, es uno de los que tiene más éxito del canal. Número 4. Comprar accesorios de decoración sin sentido. A los que nos gusta la decoración nos encanta ir de tiendas, ¿o no? Nos encanta darnos nuestro paseíto por las tiendas y comprar esos accesorios para poner en casa, llevarnos siempre algún accesorio goloso para poner en casa. Pero ten cuidado porque por el mero hecho de haberte enamorado de un accesorio no va a ser el adecuado para ti, no vale cualquier accesorio. Antes de comprar, párate a pensar y hazte estas preguntas. ¿Para qué lo necesito? ¿Encaja con mi estilo de decoración? ¿Dónde lo voy a poner? ¿Tengo algo similar ya en casa? ¿Este objeto tiene algún significado especial para mí o para alguien de mi familia? Son buenas preguntas, ¿verdad? Una casa abarrotada de cosas, ten por seguro que es una casa donde no apetece estar. Y además cuesta mucho más trabajo mantenerla limpia y ordenada. Por eso te recomiendo que seas selectiva o selectivo con los objetos que metes en tu casa. Número 5. Distribuir los muebles de cualquier manera. Antes de distribuir una estancia, un espacio, te recomiendo que sigas los pasos que te voy a detallar ahora mismo. Primer paso, define qué usos le quieres dar a ese espacio. Toma nota. Ten en cuenta las distancias recomendables entre los muebles, si es posible, para que haya una cierta armonía en el conjunto. Aquí te dejo el link a mi vídeo sobre decorar con armonía, donde te cuento esto y muchas más cosas. Un vídeo de esos que vale la pena ver. Paso 3. Analiza qué fuentes de luz natural tienes dentro del espacio y qué puntos de luz artificial vas a necesitar. Número 4. Define e identifica cuáles van a ser las zonas de paso, esos pasillitos mentales que nos creamos cuando tenemos que ir de una habitación a otra, cuando tenemos que atravesar, por ejemplo, el salón para ir a la cocina o tenemos que atravesar la habitación para llegar a la ventana. Esas zonas de paso es muy importante que estén despejadas y por lo tanto cuanto antes las identifiques muchísimo mejor. Ahí no tocar. Un error muy común es colocar el sofá debajo de una ventana. Y esto que estáis viendo aquí detrás no es ninguna ventana, que en algún comentario me lo han preguntado. No es una ventana, es una compuerta que divide dos habitaciones y que yo he querido bloquear
y la he utilizado a modo de pared, pero no se trata de una ventana. Y decía que es un error colocar sofás debajo de una ventana porque van a impedir abrirla con comodidad. Puede ser que de esta manera estés bloqueando el acceso final a un lugar a tu destino, a donde quieres llegar cuando quieres abrir la ventana. Vigila que las zonas de paso no queden demasiado estrechas. Hay veces que no es posible, pero bueno, que como mínimo se pueda pasar sin tener que apartar ningún mueble. Haz esta prueba. Camina desde la entrada del salón hasta la ventana más cercana. Si has tenido que apartar algún mueble para no partirte una pierna, es que una de dos: hay demasiados muebles en la estancia o tienes bloqueada una zona de paso. Otro error muy común en decoración es terminar haciendo de la televisión el punto focal del salón. ¿Puede haber un punto focal más feo?, me pregunto yo. Yo creo que es la pared del televisor, que cuanto menos protagonismo se le dé, muchísimo mejor. Hay gente que le gusta poner decoración alrededor o incluso crear gallery walls, galerías de fotos sobre el televisor. Bueno, cada uno tiene sus gustos. Desde mi punto de vista, creo que cuanto menos se adorne, mucho mejor. Porque si lo adornamos mucho, estamos dándole protagonismo a un muro que precisamente no nos interesa destacar. Número 6. Comprar sin haber decidido previamente bien la paleta de color. Si te lanzas a comprar muebles antes de tener clara la paleta de color, es muy probable que el resultado que obtengas no sea para nada el deseado. Es fundamental saber con qué colores vamos a jugar. ¡A jugar! Tanto para elegir el mobiliario como los accesorios y los textiles. Todo juega, todo es un conjunto. Por ejemplo, elegir una mala combinación de colores puede llevarnos a un resultado sin armonía. O incluso puede ocurrir que provocamos un efecto contrario al deseado. Por ejemplo, si buscamos crear sensación de paz, una mezcla de colores potentes no va a funcionar para cumplir nuestro objetivo. Es un ejemplo muy evidente, ¿no? Pero vamos, es para que lo veáis claro, la importancia del color. Por otro lado, ten en cuenta que los espacios monocromáticos, donde todo está dentro de un mismo color, pueden llegar a resultar aburridos. Hay formas de solucionar esto, ¿no? Por ejemplo, jugar con las texturas, pero en general yo te recomendaría tratar de utilizar más de un color dentro de una misma estancia. Si no tienes mucha experiencia con el color, te recomiendo que elijas un máximo de 3 colores y juegues con ellos. Y entre ellos está, por ejemplo, el color de la madera, ¿vale? La madera también es un color y también tienes que incluirlo en tu paleta de colores si es que la vas a incluir en tu decoración, evidentemente. Para decidir la paleta de colores adecuada, es decir, que estos colores se lleven bien entre sí, existen distintos métodos. Por ejemplo, el método del cojín multicolor, el método del tablero inspirador o la teoría del color, que es el método que utilizan los profesionales. En mi curso experto en combinar cojines hablo de los 3 métodos en profundidad, incluso hay un vídeo práctico donde te pongo varios ejemplos de cómo combinar colores utilizando los cojines. Si no lo has hecho, te recomiendo que vayas ahora mismo a apuntarte. Además tiene un precio súper especial que no sé cuánto tiempo más voy a mantener. En él encontrarás un capítulo entero dedicado al color. En la caja de descripción del vídeo y aquí mismo te dejo el enlace para que puedas inscribirte al curso ya mismo. Número 7. Poner todo de la misma tienda. Si quieres amueblar tu casa rápido y decides coger el camino corto, como Caperucita, crees que yendo a una tienda vas a solucionarlo todo de un plumazo, es muy posible que obtengas un espacio con una característica que no te va a gustar y es la falta de personalidad. Y además también es posible que acabes cayendo en el error de comprar muebles a conjunto. Otra cosa que no deberías hacer, que ya conté en mi vídeo anterior. O incluso te puede acabar sucediendo que acabes teniendo muebles muy parecidos en las distintas habitaciones. Mismos tonos de madera, mismos acabados. Vaya, un horror. Si quieres ver a quién le pasó esto, te recomiendo que veas el análisis que hice de la casa de Patri Jordan en mi House Tour Review.
Aquí te dejo el enlace y por supuesto te lo dejo también en la caja de descripción del vídeo. Increíble porque encontré, no sé si fueron 9 o 10 coincidencias de mismos muebles a conjunto entre habitaciones, en fin, horroroso. Es el ejemplo más claro que he visto para que se te quede grabado aquí en la frente, que no compres todo en la misma tienda. Ojo, y todos hemos caído en este error, pobre Patri, que oye, tendría prisa, ¿vale? Ya os decía, las prisas son enemigos de los buenos resultados, entonces seguramente ella lo intentó hacer lo mejor posible, como lo hemos intentado nosotros otras veces, y cayó en este error, ¿no? Entonces creo que es bueno compartirlo para que todos lo tengamos muy claro. También, si vas a comprar todo en la misma tienda, te puede ocurrir otra cosa, y es que acabes teniendo todo del mismo estilo. Mira, está pitando la secadora. Es que esto de ser empresariuja, medio empresaria, medio maruja, es lo que tiene, ¿sabes? Ahora iré a apagarla, porque es que si no va a pitar más. Un momento y ahora vuelvo, ¿eh? Quietos. Bueno, ya estoy aquí otra vez. Y también es posible que acabes comprando todo del mismo estilo. Ten en cuenta que tenerlo todo del mismo estilo puede resultar muy aburrido y muy sosete. Entonces siempre es conveniente tener un estilo principal y luego dar pequeños toques con un segundo estilo que también nos guste y nos encaje. De esa manera tendremos un ambiente con más personalidad. 8. Poner todos los muebles nuevos. Para crear espacios atractivos, esto es, espacios con personalidad, con historia, siempre es mejor incluir en ellos una mezcla de mueble nuevo y mueble antiguo. ¿Y qué ocurre? Que cuando uno compra todo en la misma tienda, evidentemente lo está comprando todo nuevo, y eso restará personalidad al resultado. Por todo esto te recomiendo que a la hora de decorar no hagas como Caperucita y cojas el camino largo, el del lobo. El lobo era un resabiado, por eso se fue por el camino largo, no sé si os dais cuenta. Como te decía, que es que me he ido por las ramas, que por todo esto te recomiendo que cojas el camino largo para decorar tu casa. Es decir, que vayas comprando los muebles poco a poco, en distintas tiendas, con el paso del tiempo, que también visites anticuarios. A veces te puedes llevar sorpresas muy agradables visitando anticuarios. Son lugares que si no has entrado nunca puede ser que te den un poquito de respeto, pero no te cortes, entra, pregunta, mira. Los anticuarios pues normalmente tienen un día al mes de subasta y el resto del tiempo tienen ahí los objetos expuestos. Tú puedes preguntar por ellos, pujar por ellos, y te puedes encontrar auténticas maravillas. Además, todos los muebles que van a subastar los incluyen en un catálogo y te puedes entretener un rato hojeando ese catálogo. También puedes ir a rastrillos o en tiendas de muebles, objetos o accesorios de segunda mano, lo que aquí en Barcelona llamamos los brocantés, que son los que te están vendiendo objetos pequeños de decoración de segunda mano, normalmente antigüedades. En ellos tendrás la oportunidad de encontrar piezas únicas, piezas especiales, piezas que ya no se encuentran y piezas donde se va a ver reflejado el paso del tiempo, que tiene un encanto especial. Y ese encanto tan especial se lo vas a contagiar automáticamente a tu propia decoración. Ese encanto especial es algo que nunca tendrán los muebles nuevos. 9. No participar proactivamente en el proceso de decoración. Si eres tú quien va a vivir en tu casa, no es bueno que dejes tu decoración totalmente en manos de un tercero y que te despreocupes de participar en ese proceso. Yo no digo que no contrates a un decorador o a un interiorista si te lo puedes permitir, por supuesto que sí, pero debes participar proactivamente en ese proceso. Tú también poder definir objetivos, poder definir las funciones que quieres que tenga cada espacio, etcétera, etcétera. Normalmente el interiorista, el decorador, te va a preguntar un montón de cosas, pero tú también tienes que tomar la iniciativa y participar, no desentenderte y confiar ciegamente. Tanto si vas a confiar en un decorador profesional para hacer el trabajo, como si lo vas a hacer tú mismo, como si vas a delegar en otra persona de la familia para decorar tu estancia, es importante que comuniques tus necesidades, tus objetivos en relación al espacio. Piensa qué uso quieres darle a cada espacio, tú mismo. Piensa con qué colores te sientes a gusto y con cuáles no. Y piensa qué quieres y qué necesitas hacer en tu casa. Pero piensa mucho, pero sobre todo comunícalo. Dilo, pídelo, pide y se te dará. Es una de mis frases favoritas. Toma una actitud proactiva. Si uno no se toma el tiempo de pensar en las cosas, y en este caso en la decoración,
Lo que no puede hacer luego es tirarle al otro que ha hecho el trabajo todo el trabajo por la borda, porque realmente eso puede resultar muy frustrante para la persona que ha hecho el trabajo de decoración. Por eso, mi recomendación, si queremos ser justos y no te quieres quedar fuera del proceso, es que participes proactivamente. Que bueno, que ya sé que lo vas a hacer tú, ¿no? Porque por algo estás viendo estos vídeos. Pero bueno, invita al resto de personas de la casa a que también participen durante el proceso. Te verás recompensado. Número 10. Decorar tu casa basándote en las tendencias. Seguir las tendencias de decoración está muy bien porque eso nos permite conocer aquellos elementos o accesorios que están de moda y poderlos poner en nuestras casas. Pero es un error decorar tu casa solamente siguiendo las tendencias. Y digo que es un error porque las tendencias cambian. Y lo que este año se lleva a tope, posiblemente el año que viene ya no se lleve. Por otro lado, las tendencias, por muy de moda que estén, no necesariamente tienen que encajar con nuestro estilo. Hay gente que decora según su estilo independientemente de las tendencias, es que ni las tiene en cuenta. Por eso mi recomendación es que nunca bases tu proyecto en las tendencias de decoración. Básalo en lo que te gusta y en lo que te hace feliz, en lo que te hace sentir bien. Y si eres amante de las tendencias y te gusta estar a la última, ¿por qué no? Incorpóralas en tu decoración a través de objetos que el día de mañana puedas quitar y no pase nada. Que el día de mañana puedas quitar sin que afecte al ambiente que has creado en tu casa. Y hasta aquí las 10 cosas que no deberías hacer en decoración. Si el vídeo te ha gustado, dame tu like ahora, no esperes a dentro de 2 minutos. Y no olvides que la generosidad siempre es recompensada por el universo. Comparte el vídeo. Bueno, y cuéntame en los comentarios, ¿cuáles de estos errores has cometido igual que yo? Porque yo si los he aprendido ha sido porque los he cometido absolutamente todos. Así que no te cortes, desahógate, suéltalo todo, ¿vale? Y si quieres apoyar este canal, me haría súper feliz si entras en el enlace que te he dejado en la caja de descripción y me dejas una reseña de 5 estrellas en Google. De esa manera vas a ayudar a que miles de personas se unan a nosotros en esta comunidad de Decotubers y que compartan con nosotros sus experiencias en decoración. Gracias por estar ahí. Y eso es todo por hoy. Nos vemos en un próximo vídeo. ¡Os quiero! Y no me enrollo más. Vamos ya con esas 10 cosas que deberías... No. Deberías hacer no. Antes de colocar los muebles y los accesorios en un jolojojo, aún así existen muchos estilos de decoración y aunque... ¡Qué picor de nariz! Aunque... Primer paso, define qué... Es fundamental... Es fundamental... ¡A jugar! Saber con qué colores vamos a jugar. Aquí te dejo, aquí te dejo debajo de la... Es un encanto, es un escasto, un encanto. Piensa que oro que... Piensa en mí cuando sufras. Motito. Y no olvides que la generosidad siempre es bien recompensada. Comparte el vídeo. Espero que el vídeo te haya gustado, te ayude a inspirarte, a desbloquearte en tu proceso de decoración y nada, nos vemos en un próximo vídeo y recordar siempre, os quiero.